Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar empezando por un antecedente lejano de lo que hoy conocemos como antropología. Y empezamos por Grecia. Heródoto emprendió un largo viaje en el que recorrió Egipto, Fenicia y Libia, llegando probablemente hasta Babilonia. A su regreso, redactó una extensa obra titulada Los 9 libros de la historia, en la que relató sus experiencias de visitar y convivir con los llamados, por los griegos, bárbaros, es decir, extranjeros. A través de descripciones detalladas, registró costumbres, tradiciones y creencias religiosas de distintos pueblos y se preocupó por narrar sus respectivas historias. Heródoto mostró asombro y curiosidad por todo aquello que le era desconocido o que contrastaba con su propia cultura. En muchos tramos de la obra establece comparaciones entre instituciones y costumbres griegas con las de otros pueblos, haciendo notar que las propias eran siempre las mejores. A partir de imágenes semejantes, el término bárbaro comenzó a adquirir una connotación distinta, asociada a características más primitivas o menos civilizadas. Esta carga valorativa expresaba señales claras de etnocentrismo. Y acá vamos a hacer un paréntesis. Etnocentrismo se podría definir como una actitud de un grupo, de una etnia o de una sociedad que presupone superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de esos otros grupos, etnias o sociedades. Quizá diferencias entre lo propio, considerado como un modelo de referencia, lo mejor, por así decirlo, y lo extraño, generalmente evaluado de manera negativa. Volviendo a Heródoto, esta carga valorativa puesta en su obra expresaba señales de etnocentrismo. Sin embargo, esto no le impidió reconocer y admirar algunos aspectos de las culturas orientales, particularmente la egipcia. Heródoto es considerado el padre de la historia, dada su genuina preocupación por reconstruir el pasado de las sociedades que estaba conociendo. Consultó tanto fuentes históricas de la época como a testigos protagonistas de algunos hechos, procurando acercarse a la verdad, si bien en muchas ocasiones los registros históricos eran articulados con relatos míticos. Su profundo interés por comprender culturas diferentes a la propia lo configura como uno de los precursores del pensamiento antropológico. Heródoto representa la conciencia de la cultura griega como civilización, confrontada con la alteridad y la diversidad de formas de vida de otros pueblos. Una pequeña aclaración, alteridad es la condición o la capacidad de ser otro, de ser distinto. La cultura griega elaboró la primera antítesis conocida en Occidente entre civilización y barbarie. Esta conceptualización dualista fue circulando como parte de un legado que atravesó el desarrollo de las culturas latina y bizantina hasta llegar a la Edad Media. En esta etapa, a partir del siglo XI, Europa experimenta un proceso sostenido de expansión de sus fronteras bajo un doble impulso. Por un lado, la religión, ya que el cristianismo buscaba ampliar los dominios de su fe a través de la conversión de los pueblos que consideraba infieles. En este marco se dan las cruzadas a Medio Oriente. Por otro lado, la extensión de las redes de comercio fue otro factor decisivo, además del religioso, en la medida en que el lejano Oriente contaba con productos y bienes manufacturados muy valorados por los europeos. En este contexto, las expediciones de genoveses y venecianos fueron pioneras al abrir caminos hasta llegar a territorio mongol y a la corte del Gran Khan, por ejemplo. Una de las experiencias más conocidas es la de Marco Polo, quien relató experiencias de este viaje y de su estancia en la corte del Khan en el libro de las maravillas, una de las lecturas preferidas de Cristóbal Colón. Y esto no es un dato menor, pero lo vamos a ver más adelante.